¿Te imaginas ser el Iron Man de los recursos humanos? En The Bridge no solo formamos, aceleramos talento. Si llevas tiempo pensando en cómo dar un salto en tu carrera profesional o quieres ser de los primeros en dominar la inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, el máster en inteligencia artificial y People Analytics es para ti. ¿Qué lo hace único? Pues que es 100% online. Aquí vas a aprender con casos reales que podrían pasar hasta en tu propia compañía. Cuentas además con las herramientas más avanzadas y los mejores docentes especializados en inteligencia artificial y análisis de datos. Y por último está diseñado por una escuela líder en formación técnica y data, The Bridge. ¿Quieres descubrir cómo puedes convertirte en el referente de recursos humanos que todas las compañías buscan? Pues suscríbete al podcast y utiliza el código promocional que te dejo en comentario. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a la tercera temporada, ya la tercera temporada de After Work Talent, ¿quién lo diría? Hoy tengo además a una persona que me apetecía muchísimo tener aquí en el podcast, que además se ha ofrecido a ser el padrino, ni más ni menos, de esta tercera temporada. Ya tenemos a Juanjo Marley, que fue nuestro padrino de la primera temporada, a María Gilaber, desde la cual aquí os mandamos un saludo muy fuerte, porque fue la madrina de la segunda temporada, y ahora tenemos aquí a Kiko. Kiko, que va a ser además el padrino de esta tercera temporada. Para quienes no le conozcáis, Kiko lleva muchos años asesorando a distintas compañías en recursos humanos y además también a diferentes ONGs. Pero yo lo que quiero, Kiko, es que te presentes tú a la audiencia, para las personas que no te conozcan, Claro. que creo que serán pocas, porque en el sector eres un referente y bueno, pues para que te conozcan un poquito también. Genial. Bueno, lo primero, esto es un placer estar aquí arrancando tercera edición después de haber traído a Juanjo, que para mí es un hermano, Sí. María, que también es una referente, y luego me traes a mí. Bueno, intentaremos estar a la altura, audiencia, que es la tercera Sí. ya temporada. Y nada, yo creo que me has presentado muy bien. Sobre todo de mí destacar pues toda esa experiencia en recursos humanos, que para mí es muy importante y que ya lo veréis, ese componente crítico, que creo que hay mucho que cambiar en el sector y que viene en tiempos complejos. Así que nada, para mí un placer estar aquí, Vicente. Y todo el mundo a seguir el podcast, por favor, a seguirlo, que estamos ya en tercera temporada. Sí. Y van a venir episodios muy chulos, que yo tengo un poco de información entre bambalinas y yo que tú los seguiría. Sí, además luego lo iremos contando, os avanzaremos un poco qué personas van a venir, porque podemos avanzar un poquito algunas grabaciones que ya están en marcha y bueno, pues también para dejaros un poco con esa intríngulis para que queráis seguir pidiendo más contenido, que gracias a vosotros por eso estamos aquí. Yo primero quiero, bueno, como veis tenemos aquí este libro, ya sabéis que aquí a mí me gusta también hablar de libros de las personas que vienen aquí. Kiko también es escritor de este libro que se llama Cuida tu salud mental. Vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de los retos principales que nos afrontamos en el 2025, que son bastante, Sí. muy interesantes, además, Kiko, en la época en la que nos encontramos. Y vamos a hablar un poco de la vida en general, claro que sí, ¿por qué no? Y yo creo que nos vamos a permitir también hoy ser un poquito más gamberro. Me vais a permitir que hoy sea un poco más gamberro con el podcast porque Kiko es amigo, aparte de también una persona a la que yo sigo hace tiempo, y bueno, eso también facilita que podamos ser un poco más gamberros en el podcast y que estemos más tranquilos. O sea que bueno, yo primero me quiero centrar un poco sobre todo en la salud mental. Y te digo por qué, Kiko, porque yo considero que es básico, sobre todo después de la pandemia, lo hemos visto, la gente cada vez habla más de eso, de la salud mental, y yo quiero que también expongas a la audiencia tu caso personal, Claro. que a mí también me ha llegado y cada vez escucho más casos similares al tuyo, y creo que es digno que también la audiencia se sienta identificada con ello y que sepa que no está mal tampoco hablar de salud mental o de que hemos podido pasar por una época mala. Total. Y que hemos salido de ella. Y además tú lo cuentas todos los días también en tu LinkedIn, en tu feed. O sea que, por favor, coméntalo un poco. Claro. Bueno, el tema de la salud mental es muy amplio, ya que me dices un poco lo que fue mi situación. O sea, básicamente era que yo combinaba un trabajo de mucha exigencia como responsable, sobre todo del área de selección dentro de recursos humanos, y a la vez estaba con todos mis proyectos. Entonces, claro, estaba en un trabajo que eran 12-14 horas, más o menos de trabajo, luego preocupaciones, y quería sumar todos mis proyectos. Claro, ¿qué ocurre? Que yo empiezo a gestionar un volumen, una carga enorme, y el cuerpo me va dando avisos, pero el Kiko del pasado no era muy inteligente y decía, no, tú puedes, no te preocupes, descansa. Entonces, poquito a poco fue aumentando mi nivel de ansiedad, mi nivel de tensión, y esto hizo que yo no me fuera dando cuenta, pero entré en un proceso depresivo. Yo estaba trabajando y ya no podía más. Y luego se juntaron distintas casuísticas. Para mí, uno de los disparadores, yo gestionaba equipo en ese momento y yo intenté luchar mucho por la parte económica del equipo. Y yo me acuerdo que llegó mi evaluación del desempeño y dije, por favor, no me subáis ni un euro. Todo para el equipo, para banca, por favor, porque si no se me van. Y no me hicieron ni caso.
Y la verdad que para mí eso fue un palo muy duro porque fue como, ostras, yo os he pedido que no haya ninguna subida salarial para mí, me subieron una barbaridad. Y bueno, pues ya ese momento fue un poco el detonante, ¿no? Ya hasta aquí llegó Kiko y Kiko atravesó una baja de unos 2 meses, fue muy complejo, o sea, realmente llevaba bastante tiempo atrás regular. Y en esa baja, bueno, lo cuento un poco en el libro, se me quebró la cabeza. O sea, se me quebró la cabeza hasta el punto que pensaba que no iba a volver a trabajar. Iba por la calle y veía a una persona pues, que estaba sin recursos y digo, juez, si es que el día de mañana voy a ser yo. Y me aferré a la gente que quería, a la gente que me estuvo cuidando en esa etapa y a mi terapeuta, que es fundamental. Mensaje que os lanzo, salud mental, por favor, poneros en manos de un buen profesional, una buena profesional de la psicología. Fue una época muy oscura y sí que durante esa época también pensaba en la idea de, oye, yo voy a salir de esto, me va a costar y quiero publicar un libro para ayudar también a la gente que se pueda sentir identificada. Sí. ¿Y qué ocurrió? Que tuve un chip porque dije... Yo que soy muy pesado en redes sociales, me veis ahí, estáis ya hartos y hartas de los vídeos y claro, ahí tuve que cortar, ¿no? Y joder, yo pensaba, he hecho mucho de menos esto, el publicar, el crear contenido y dentro de ese proceso de recuperación, que una de las claves es que hasta que no te encuentres bien, no tomes decisiones importantes, yo lo que decidí fue, oye, voy a cambiar de trabajo, voy a ir a un trabajo más tranquilo y de eso fue lo que hice, ir a un trabajo más tranquilo y recuperar un poco esa estabilidad. Vamos, de hecho, me bajé el salario a la mitad. Pasé de un rol de manager a un rol de técnico en la ONG, que estoy actualmente y muy contento, que llevo ya más de 2 añitos y medio. Y gracias a estar en un rol de técnico, gané mucho más tiempo para poder enfocarme en mis proyectos personales. Y estoy ya, bueno, lo hemos comentado antes, también estoy dado de alta como autónomo haciendo un montón de cosas. Sí. Y para mí ha sido un aprendizaje, ¿no? Sí es cierto y creo que la salud mental hay que visibilizarla. Yo voy a ser ahí un paladín, no me voy a cansar de enseñar lo importante que es. Y sí es cierto que hay empresas que la castigan, ¿eh? O sea, hay que ser honestos de que hay empresas que si tú estás de baja, etc., ya te asocian una etiqueta de debilidad. Bueno, sí, totalmente. La realidad, y creo que tú lo has dicho muy bien, es que la salud mental nos puede afectar a todo el mundo. Es como un constipado, es como una gripe. Es decir, en un mundo tan complejo y más lo que nos espera, pues yo creo que todo el mundo podemos padecer. Así que si estás viviendo una situación de este tipo, pide ayuda, ponte en manos de un terapeuta y si estás en un trabajo tóxico, busca un cambio. Esas son así highlights y recomendaciones. Sí, además, como tú bien comentas, venimos además precisamente de esa pandemia que es, digamos, el clic que nos hizo a todos cambiar. Total. Sí que es cierto que también ahora estamos viviendo una tendencia y es que muchas empresas están finalizando con el teletrabajo. Vale. Y estar abogando otra vez por la presencialidad. ¿Por qué crees que se está dando esta tendencia cuando realmente las nuevas generaciones tienen muy claro que el teletrabajo llegó para quedarse? Genial. Es uno de los melones que podemos abrir aquí. Me encanta. Vamos a abrir melones. Que dices sí. Algo gamberro, pues algo gamberro. La respuesta es muy clara. Permíteme antes hacer una reflexión muy interesante sobre el trabajo. Fijaos, el trabajo, lo que ha ocurrido es que antes vivíamos para trabajar. Porque además el trabajo ocupaba gran parte de nuestra vida, no había tantas cosas de ocio y solo un puesto de trabajo permitía cumplir con los estándares, ¿no? De tener una familia, hijos, hijas, etc. Claro, de ahí, a raíz de las crisis, la inflación de todo capitalismo, pues ya los trabajos no permiten, en este caso, el que obtengas tantos recursos económicos. ¿Y qué inventamos? La experiencia del empleado y de la empleada. Vamos a meter desayunos, futbolines, que si hacemos fiestas, tal. Claro, al final el trabajo se ve como una experiencia, también por el bombardeo de redes sociales, porque estamos sobreestimulados. Tú lo has dicho muy bien. Pandemia, COVID, petamos todos, en cierto sentido. Es como un gran revulsivo a nivel emocional. Y ahora lo que buscamos son trabajos que no nos dañen, trabajos que cuiden nuestra salud mental, nuestro bienestar. Claro, ¿qué ocurre? Que el teletrabajo, en ese sentido, ayuda mucho. ¿Pero qué es lo que no ha cambiado en la pandemia? Muchos de los managers y de las managers, directores y directoras de las empresas. Entonces, el teletrabajo no ha sido un cambio de paradigma, fue obligado a través de la COVID. Y los managers y las managers no han cambiado en muchos entornos, ¿eh? En otros, afortunadamente, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que quieren tener a la gente controlada, esa cultura de calentar la silla y, sobre todo, para mí la clave es medir resultados. Es decir, si tú mides los resultados de tu gente, soy consciente de que no se pueden todos los puestos, te da igual donde trabaje, pero sí puedes medir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa visión de manager responsable, en vez de haber evolucionado, sigue atrás, sigue de antes de la pandemia, ¿no? Y creo que esa idea de control de tengo a la persona en la oficina, le estoy viendo, ya me empodera, ¿no? Aunque esté jugando, no sé, al Candy Crush o al League of Legends en el ordenador, por ejemplo.
Sí, sí, totalmente. Oye, ¿y qué opinas de precisamente, ahora que hablamos de ese líder, ese manager, cómo ha evolucionado esa posición precisamente y cómo podemos hacer también que estos managers se sumen al carro de esta evolución de las nuevas generaciones, y no solo de las nuevas generaciones, sino de lo que nos viene por encima, que nos viene bastante por encima del 2025? Total. Bueno, yo esto te lo dejo para hacer un segundo round en algún momento. Yo no creo en la figura del líder o la de lideresa en la empresa, creo en la Yo figura de tampoco. un gestor o gestora de equipos, Sí. porque un líder o una lideresa es alguien que va pasando, la gente le mira, le adora, pues como ocurre cuando tienes ahí, no sé, pues quien le guste Taylor Swift, a Taylor Swift, ¿no? Sí. Y claro, eso para una empresa es un error, porque si Taylor Swift se va todo el equipo con Taylor Swift, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que los gestores y gestoras de equipos tienen que tener ciertas habilidades que no les enseñamos también desde las empresas, que es conocer, escuchar el equipo, entender qué necesidades tiene. Y tú lo has dicho muy bien, las nuevas generaciones, gracias nuevas generaciones que venís con esa Por necesidad. favor, yo siempre lo digo también. Así, eso de generación de cristal, no. Es verdad que hay veces que hay que ir un poco más lentos, porque claro, con todo lo de las redes sociales, yo creo que tienen las expectativas muy altas. A los 23, 25, tengo ya que ser CEO de una empresa. Eso es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que la clave es entender que distintas personas tienen distintas necesidades. Distintas generaciones tienen distintas necesidades. Y tú como gestor o gestora de equipos tienes que saber adaptarte a ellas. Puedes seguir con tu libro, lo que tú dices, oye, pues no te pongo teletrabajo, o intentar escuchar. Y creo que esa escucha activa, creo que ese conocer bien el equipo y las necesidades es la clave para poder entender lo que necesitan y abrir un poco la mente. Mira, el otro día hablaba precisamente con varios colegas también. Otra persona que va a estar aquí con nosotros en el podcast, que además tú has tenido recientemente contigo en un webinar, me comentaba, una persona que vive en Murcia, diremos. Uy, ya sé quién es. No, ¿quién es? Bueno, va a estar A por aquí. suscribirse y a verlo. Va a estar por aquí en el podcast. Lo adelantamos. Hablabais precisamente también de eso, de la importancia de los buenos líderes, pero ya no tanto como líder, como tú dices, Sí. sino de seguir a una persona que sepa funcionar, porque además es cierto que ya no se funcionan las empresas tanto por liderazgo, sino más bien por objetivos, bueno, más que por objetivos, por planes. Es decir, a lo mejor hay un plan aquí, hay otro plan aquí, y luego vas sumando equipos en distintos planes que tengan, o planificaciones que tenga la compañía, ¿no? Es hacia donde están evolucionando principalmente ahora las compañías. Sí, yo creo que un trabajo más por proyectos. Ahora, es verdad que como estamos en un entorno tan cambiante, tan rápido, tan demandante, es muy difícil esos planes estratégicos que tú antes hacías a 5 años, a 10 años, ahora los haces a 3 y ya es mucho tiempo, incluso a 1 año, ¿no? Entonces es verdad que también los equipos están cambiando, hay un concepto de los trabajadores y trabajadoras líquidas, que es decir, que te puedes apoyar en fuerza freelance. La gente ahora dura normalmente menos tiempo en las empresas, también pues gente como tú y como yo que tenemos inquietud, nos gusta hacer nuestros proyectos, entonces el mercado laboral es mucho más desafiante en cuanto a la atracción de talento y las personas que gestionan equipos se tendrán que acostumbrar a que sus equipos sean cada vez más distintos, o sea, no solo de la diversidad, sino de que habrá gente que entre y salga con más frecuencia que en otros años. Mira, yo ahora también estoy dando énfasis a una sección nueva que he abierto que se llama 2030. Es un futuro no muy lejano, diré, porque realmente puse 2030 por eso, porque considero que la inteligencia artificial va a avanzar muy rápido y 2030 está casi aquí, aunque os parezca que no, pero está casi aquí. Mira, estamos hablando casi de 2025, pero 2030 está casi aquí. ¿Qué es lo que crees tú que va a suceder de aquí al 2030? ¿Qué es lo que va a cambiar principalmente en los trabajos, en la forma de ver los trabajos como los vemos hoy en día? Ya hemos hablado también que tú has dicho que ha habido una evolución y lo vemos perfectamente en todo el trabajo a lo largo del tiempo, que ya no sé, el trabajo ya no es lo que era antes. ¿Qué concepto tendremos del trabajo? ¿Cómo avanzará? Sí, esto sí es un buen melón. Total. Esto es un melón. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial yo creo que no somos conscientes todavía, nadie, porque realmente las versiones que estamos tocando no son las que tienen ahí, pues por ejemplo, un OpenAI, un Google, etc. Y claro, la inteligencia artificial ya está transformando nuestra realidad y la va a transformar aún más. Porque en el momento que una IA pueda tener acceso a todo el SharePoint, a toda la información de una compañía, no somos conscientes de lo que va a ocurrir. De hecho, a mí hay una reflexión en cuanto a la IA que me encanta, que es de una autora, creo que es de Polonia, que ella lo que dice es, oye, yo lo que quiero de la IA es que me permita que friegue los platos la IA y que limpie mi casa para que yo haga arte, para que yo escriba. Claro. Lo que no quiero es que la IA escriba por mí para que yo siga fregando y limpiando la casa. Entonces va a haber un gran debate, no solo de la fuerza que tenga la IA en las compañías, sino de como responsables, como CEOs, como managers, qué acciones queremos darle a la IA y qué funciones a el resto de la plantilla. Entonces ahí va a haber
un melón enorme que no sabemos realmente lo que va a pasar. Sí. Tiene que haber temas también de legislación, obviamente, y también va a haber amantes de la IA y detractores. O sea, yo creo que la gente se va a ir posicionando, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ver qué pasa con la IA. Por si acaso, aprende de IA, sigue aquí a Vicente, que da unos tips de IA brutales y el tío sabe un montón. Y en recursos humanos es súper importante. Mucho. Y luego, yo creo que algo que va a pasar, y ojalá me equivoque, audiencia, por favor, ojalá me equivoque con lo que voy a decir, creo que vamos a evolucionar en salud mental. Creo que tenemos por delante ahora un reto enorme, más en el corto plazo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. O sea, ahora mismo el escenario geopolítico es un escenario muy complejo, hay muchos puntos de vista y creo que eso va a afectar también al trabajo, porque vamos a entrar en una etapa retadora, más que nada. Y algo que se habla mucho es esa gran jubilación que vamos a tener, por ejemplo, en España, de un montón de gente que, oye, que va a colgar las botas, ya ha dejado de trabajar y eso es un reto enorme porque hay un montón de profesiones que se necesitan y está costando encontrar gente como pueden ser electricistas, como técnicos de toda la vida, el FP que se llama... Total, conductores, esos oficios, ¿no?, que se están perdiendo. Y claro, eso la IA a priori no te lo va a hacer. Entonces tenemos un reto enorme de cómo va a impactar realmente la IA, escenario global a nivel mundial, que eso siempre afecta al trabajo, y luego qué ocurre con ciertos puestos de trabajo. Es que a lo mejor ese puesto de trabajo que a día de hoy que puede ser un conductor o una conductora, que no es de los más relevantes, no se retribuye, igual hay un cambio en el estatus. Y otros puestos que se pagan ahora muy bien, se desarrolla una IA específica y cambia todo. Así que el mensaje es que hay que aprender, estar muy abierto y muy al día de todo lo que va a pasar. Sí. ¿Y no crees que se van a transformar los trabajos? Precisamente mucha gente habla de que se van a perder muchos trabajos, pero yo siempre opino que también la inteligencia artificial lo bueno que tiene es que, como todas las revoluciones, estuvo la revolución industrial, lo vimos, todas las revoluciones siempre ha habido una introducción maquinaria, esta vez es la inteligencia artificial la que juega el papel, pero yo siempre opino que lo que va a hacer es transformar las profesiones. Es verdad, como tú bien dices, que las profesiones clásicas están un poco desnostadas, pero lo que tenemos que hacer, yo opino, es... No sé qué opinión tienes tú, pero fomentar también esa FP, esa parte clásica de profesiones que efectivamente la IA no puede jugar un papel, y también animar a la gente a todo lo contrario, a que esa transformación la viva desde la tranquilidad, pero también que las empresas faciliten esa transición, que podamos formar a nuestros empleados, ¿no? Total. Bueno, has dicho un montón de cosas interesantes. Lo primero y lo que hay que tener en cuenta es que, y ahí voy con una cosa que tú haces muy bien, que es la parte de networking, la parte de conectar. Lo que nos dice la tecnología es que lo que más le va a costar es desarrollar ciertas habilidades humanas. Y aunque tú tengas un robot delante que pueda tener empatía hacia ti, no te vas a sentir tan cómodo o cómoda como una persona de carne y hueso. A priori hay de todo, que hay gente que se casa con la IA, gente que se casa con fantasmas, hay de todo en la viña del Señor. Pero ¿qué significa? Que el mensaje que tú dices, formación a tope y sobre todo la parte competencial, la comunicación, la agilidad mental. De hecho, en el Foro Económico Mundial, en el 2022, sacan el informe de las competencias más importantes y de 5 o 7 años y te dice que las dos primeras son el razonamiento analítico y el razonamiento creativo, el darle al coco, porque no le damos al coco. Y claro, es verdad que los puestos de trabajo van a sufrir una transformación y se destruirán algunos y se crearán otros. ¿Por qué? Porque el ser humano va cambiando, surgen nuevas necesidades. Claro, ahora hay estimaciones, hay estudios. Lo que está claro que lo que hay que ver es si tu puesto ahora mismo se necesita, probablemente el día de mañana también. Ahora, si tu puesto empieza a escasear, el día de mañana no habrá. Esto, yo pongo siempre el ejemplo de los kioscos, ¿no? Que aquí en Madrid hace 10, 15 años, bueno, 20 años ya que va avanzando el tiempo, había muchos kioscos y empezaron a desaparecer cuando la prensa empezó a estar en internet, etc. La digitalización, etc. Eso es, pues si tú ves que los kioscos de tu barrio pasan de 20 a 5, pues hombre, a menos que revoluciones el concepto, es un mal camino. Y los FP son muy interesantes. ¿Por qué? Porque un FP tiene un componente muy práctico, que eso las carreras no lo tienen tanto, y sobre todo porque tienen esa parte práctica de que trabajas en empresa, etc., y que sales antes, que lo terminas antes. Entonces tienes esos 2 añitos que puede durar y luego ya te pones a trabajar. Claro, una persona que está en carrera, pues hago el grado, luego que si tengo que hacer un máster, las prácticas son como son, así que los FPs efectivamente cada vez cobran más fuerza y tienen relevancia por esa parte más técnica. Y la dificultad también, yo creo, de nos hemos acostumbrado a que todo el mundo tiene por qué estudiar un máster o incluso una carrera,
cuando efectivamente todas estas profesiones son las que realmente siempre han sido más demandadas y van a estar ahí Total. toda la vida, pues así que nos van a desaparecer. Tú siempre vas a necesitar un fontanero, vas a necesitar a un carpintero, a alguien que te haga la construcción, un constructor, lo que sea. Mira, me gusta también que hayamos hablado de esta parte de la inteligencia y de que le tenemos que dar al coco, porque aquí también os adelanto que vamos a tener a una persona que es una filósofa, que es muy importante, tú también la conoces. Ojo, creo que sé quién puede ser. Es muy conocida, puede ser. conocida. Va por el 4.º libro. Vale, sí, ya Hay 2 ya libros sé que quién tienen es. una portada muy similar y que son muy conocidos en el sector, que además tiene algo que ver con una plataforma también digital. Ahí dando pistas, a ver si en tenemos comentarios ahí- ponéis a ver quién puede ser, ¿eh? Yo creo que tú sabes quién es. Sí. Pues estuvo conmigo aquí, bueno, va a estar conmigo aquí en el podcast y hay una cosa muy importante que dice que es que todos tendríamos que tener a un filósofo en la compañía. ¿Qué Vale, opinión te merece a ti esto? Porque a mí me parece que efectivamente, o sea, la inteligencia artificial además tiene un componente y es que la tenemos que alimentar con lo que nosotros conocemos. total. Entonces, claro, dependiendo de con lo que nosotros la alimentemos, ella nos va a responder. Claro. Y ahí es donde cobran mucho poder las palabras y la filosofía, es decir, cómo nosotros pensamos, cómo razonamos. ¿Qué Sí. opinión te merece a ti esto, Kiko? Que ya me estoy imaginando a Platón, a Sócrates, ahí. Volviendo a la vida, ¿no? Ah, Con nosotros. Bueno, pues es que ojito, que lo puedes diseñar. Bueno, creo que es interesante. Yo tengo que decir, yo estudié la carrera de psicología y dentro de las optativas cogí varias asignaturas de filosofía y fueron en las que más aprendí. Porque es verdad que la filosofía tiene que ver con el razonamiento, te enseñan a pensar. Entonces creo que es muy interesante, o sea, me parece una idea rompedora, porque no es lo habitual. Y obviamente ya no solo sería tener esa figura de filósofa, que creo que te pueda aportar ese sentido común, ese pensamiento, ese razonamiento, sino que cobre valor en la empresa. Es decir, no lo voy a tener por tener, ¿no? Entonces creo que la idea es interesante, o sea, habría que ver bien cómo cuadrarla y qué funciones le marcas. Y sobre todo yo creo que algo clave es que la gente razone. Yo siempre digo, y yo estoy seguro que lo que te voy a decir me lo vas a comprar, lo que cada vez veo que falta más en la gente y en las empresas es el sentido común. Sí. El decir, oye, vamos a hacer esto de forma sencilla o vamos a tener en cuenta este paso. Y eso, de verdad, eso no te lo da la carrera, no te lo da el FP, eso te lo da la vida, pues la madurez que puedas tener y eso falta mucho, ¿no? Y tiene que ver con la filosofía, ¿no? De, oye, vamos a pensar, vamos a ver cómo hacer las cosas de forma más sencilla y vamos a utilizar esto, que para algo lo tenemos, ¿no? Sí, el mindset, un poco también el trabajo en equipo, ¿no? Que es otra de las soft skills que también van a ser más demandadas en 2025. Otro reto que nos enfrentamos también para 2025 y para futuras generaciones es, tú bien lo has dicho, nos presentan paradigmas, sobre todo en España, de la pirámide invertida. La gran jubilación, pero también el relevo generacional que viene. Sí. ¿Cómo hacemos para gestionar? Es un reto bastante, es de los más importantes, yo creo, para el año que viene, junto con la inteligencia artificial. Yo creo que es el segundo problema más importante que vamos a tener las compañías el año que viene. Total. ¿Cómo hacemos para gestionar precisamente esto? Que tenemos 4 o 5 generaciones trabajando juntas, cada una con sus diferencias, con sus ganas de trabajar, otras que se quieren jubilar, otras que quieren entrar y entrando fuerte, con sus también características. Pues aquí voy a lanzar algo que a lo mejor no suena bien. Vamos muy tarde. Es decir, estamos yendo muy tarde. Sí. No somos conscientes de lo que ocurre. Yo creo que esto es muy común en el ser humano y a lo mejor lo he visto aquí en España, ¿no? Pongo un ejemplo. Hay un incendio a 500 metros de tu casa. Tú dices, bueno, ya parará al 400, ¿no? Cuando quedan 300 metros, bueno, a ver si para al 200. Es decir, tenemos la tendencia de esperar a ver si todo se soluciona y no llegar a actuar. Tenemos ahí un problemón. ¿Por qué? Porque tenemos que motivar a las nuevas generaciones para que puedan coger esos puestos de trabajo, para que lo vean atractivo. Porque claro, yo entiendo, yo en mi época pues que quería ser pues, futbolista, actor, pues todas estas cosas, ¿no? Claro, pero yo quería ser periodista, ojo, y mira dónde estoy. No, pero esto, fíjate, ¿eh? Pero claro, ahora las nuevas generaciones es verdad que tienen algo que es muy bueno y a la vez muy perjudicial, que son las redes sociales. De hecho, si tú coges estudios de cómo impacta a nivel psicológico las redes sociales desde su salida hasta ahora, ves que todos los problemas y temas como depresión, ansiedad, o sea, todo lo que afecta a la salud mental ha aumentado de forma exponencial, pero en negativo, no en positivo, ¿no? Sí. Y claro, ¿qué ocurre? Que tenemos un problema porque las nuevas generaciones están rechazando muchos tipos de puestos, probablemente por las características que tienen. Porque claro, estar de camionero o de camionera es muy sacrificado. Tienes que estar mucho tiempo fuera de casa, tienes que sacrificar una gran parte de tu vida al volante y a lo mejor a mucha gente no le gusta, ¿no? Igual que este ejemplo, otros muchos.
Entonces ahí vamos a tener que cambiar las condiciones de los puestos, hacerlos más atractivos y probablemente lo que toque es fichar a gente de distintos países, atraer a perfiles de distintos países, que el talento sea mucho más multicultural y luego reorientar a perfiles. El poder dar herramientas, que esto está ocurriendo mucho con la programación, de oye, pues te haces este bootcamp, tal, etc., pues pasará lo mismo con oficios. El problema es que estamos yendo muy tarde, muy tarde, y probablemente en algunos sectores el impacto sea tan grande que cueste ese momento de, oye, tenemos que fichar, formar, así que hay que ponerse las pilas. Tú lo has dicho muy bien. Si estabas liderando una empresa, mira tu plantilla, haz un chequeo de el tiempo que les queda de trabajo y empieza a buscar ideas de, oye, reemplazos, gente que pueda entrar, programas para fomentar que se incorporen a determinadas posiciones, así que por eso, tío, que creo que vamos súper tarde. El reskilling y el upskilling, ¿no? Hablamos principalmente de eso, reskilling y Sí. upskilling, darle la formación adecuada y que de esta forma podamos tener ese relevo generacional de forma anticipada, no que nos esperemos a que llegue justo en el momento y no podamos anticiparnos. Hay otra persona que también va a estar aquí en el podcast en el futuro y aprovechamos también para comentarlo. Tú también la conoces, no voy a decir su nombre, pero es una persona que se dedica a la parte de experiencia de cliente. Ah, sí, bueno, ya con lo que me has dicho me lo imagino. Vale. Vamos a hablar un poco de ese melón también. ¿Cómo ha cambiado y cómo es la experiencia de cliente en la actualidad? Porque ha habido una evolución bastante grande y a lo que nos enfrentamos también en el futuro. Con la inteligencia artificial la experiencia de cliente también va a cambiar mucho. Bueno, el cliente, pero también te hablo de cliente externo como interno. O sea, hablamos también de la parte externa como de la parte interna. Sí, yo creo que el cliente, por hablar primero del cliente externo, creo que ha cambiado muchísimo, es mucho más conocedor de sus derechos y su grado de exigencia es mucho más alto. Entonces, ¿esto qué implica? Que lo que hace unos años te servía, y esto las personas que estamos haciendo selección de personal lo vemos. Hace 10, 15 años tú tenías una entrevista en la que hacías malas prácticas como entrevistador o entrevistadora, pasaba por alto. Ahora tú haces una entrevista con malas prácticas y te expones a que alguien lo cuente en redes sociales y genera una crisis reputacional en tu empresa. Cada vez más ese cliente va teniendo más poder y más peso, que eso hace unos años no ocurría tanto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cliente, pero el cliente siempre tiene la razón, bueno, pues el cliente cada vez va a tener más peso y va a tener más importancia dentro del proceso. Y cada vez el cliente es más exigente, es más difícil de satisfacerle, las necesidades son distintas, o sea que hay que entender que es mucho más complejo. Y claro, el cliente interno ocurre 3/4 de lo mismo. El cliente interno pues ya no se conforma con lo que recibe, es más conocedor de sus derechos y también busca otras oportunidades. Porque claro, ahora si tú tienes talento, tienes habilidades, te pongo tu ejemplo, puedes hacer un montón de cosas. Puedes decir, oye, tengo herramientas, tengo algo que es redes sociales, que es un espejo hacia el mundo y todo el mundo te puede ver, o un montón de gente. Entonces, ¿qué significa? Que por un lado tienes a gente más exigente que te va a costar más que te compre y que esté contigo. Y por otro lado, lo mismo, tienes gente en tu empresa que te va a pedir más, con más necesidades y que si no les sabes cuidar y fidelizar bien, se van a ir. Así que aumenta la complejidad. De ahí la IA te puede ayudar mucho analizando escenarios, si tú le vuelcas datos que puedan aportar, pues oye, qué cosas pueden ocurrir y sobre todo diseñando planes para no perder esos clientes, sino fidelizarlos, ¿no? Ir ese pasito por delante. Otra persona que también me va a acompañar esta temporada, que tú también la conoces, da casualidad que casi todos los invitados que traigo esta temporada. Sí, la verdad que tenemos ahí un buen networking y los conocemos. Es una persona que es experta en LinkedIn, que lleva muchos años, que fue una antigua trabajadora de LinkedIn y que ahora también está un poco hablando por su cuenta. Vamos a hablar un poco de la importancia también de trabajar LinkedIn, porque muchas empresas no se dan cuenta de que en 2025 va a ser vital también. Sí. No solamente que tengamos un perfil estático, porque venimos de que LinkedIn era una red social que se creó como neurona para tener tu currículum y para encontrar trabajo. Ya avanzamos hacia un LinkedIn, ya hablo de los años 10, 20 más bien, y desde la pandemia para acá hubo otra evolución secundaria. En el 10 al 20 fue una evolución más grande, que era como la oferta de networking, el conseguir trabajo, etcétera, el avanzar con tu currículum. Del 20, la pandemia, etcétera, ya nos dimos cuenta que era más también compartir contenido. Empezó a hacerse una parte más Instagram, que era con los Reels. Sí, bueno, sí. Y ahora ya vamos a una parte un poco más TikTok, de contenido de vídeo, sobre todo mucho contenido de vídeo. Me interesa que hablemos un poco también de esa evolución y de la importancia que tiene que tener que tú tengas dentro de tu propia compañía, ya no te hablo de que tú seas un autónomo y hagas tu propia diferenciación de marca personal, sino también dentro de la compañía una persona que sea líder en marca personal, ¿verdad? Total. Mira, aquí
ya que yo soy el tercer anfitrión, Sí. voy a coger un ejemplo del primero, que me parece maravilloso. Juanjo, que podemos me decirlo, enseñó- Juanjo. Claro, Juanjo, claro. Juanjo va a ser siempre y va a estar El primero. Yo ahí yo el bronce, no pasa nada. El bronce me subo al podio. No, los tres sois igual. Además haré ya os adelanto y haré a ver si puedo hacer una especie de El acompañamiento. crossover, el crossover y que los estéis todos Vengadores. juntos. Mira, los Avengers, yo lo veo, ahí te doy la idea. Claro, ¿qué ocurría antes? Pues haciendo la metáfora que me encanta, que es la del jardín y la casa. O sea, si la empresa fuera una casa con un jardín, hace unos años tú ibas a cazar gente con el cazamariposas y te daba igual cómo estuviera tu casa. Porque era escenario de crisis, lo importante era tener un trabajo Sí. y daba absolutamente igual. Y la gente con que tuviera un sueldo, tal. Pero el paradigma ha cambiado. Y ahora, si ese jardín, si esa empresa no la cuidas, las mariposas no las atraes. Porque ahora cualquier persona se puede meter en LinkedIn, se puede meter en páginas web como Glassdoor, puede conectar con gente en LinkedIn, puede ver gente que ha salido de una empresa en LinkedIn y puede averiguar más de la empresa, porque hay mucha más información. Entonces, al final, LinkedIn, a día de hoy, y si alguien quiere desarrollar una red que compita con ella, pues podéis hacerlo, pero a día de hoy es la única y principal red de networking y de mundo laboral dentro del paradigma de redes sociales, porque tienes un Instagram, un TikTok que están compitiendo, pero es que LinkedIn como tal no tiene competidor. De hecho, LinkedIn en su estrategia de vídeo lo que está también atrayendo son creadores y creadoras de otras redes De contenido. para que puedan producir ese contenido. Entonces, claro, LinkedIn es una red en la que hay que estar, no solo desde la atracción de talento, de oye, yo como recruiter conecto con gente, sino para que haya oportunidades, para que yo muestre al mundo cómo es la empresa, luego que es fundamental. Y sobre todo, no todo vale y hay que tener mucho cuidado porque una de las tendencias que hemos tenido este año es gente, es como si yo te despido a ti, sí, a que me estás viendo y tú te pones el móvil, yo no lo veo, y grabas el despido. Y luego lo enseñas en redes sociales o hablas del despido. Es decir, situaciones negativas en empresa que se comparten a todo el mundo. Entonces, el tener un experto, una experta en marca te ayuda no solo a que tu empresa tenga una mayor reputación, sino a que también veas qué hacen en otras corporaciones. Y LinkedIn, lo mismo, es nuestra ventana al mundo a nivel corporativo en una de las redes sociales y no aprovecharla implica que la competencia sí lo está haciendo y que esas mariposas, ese talento, pues probablemente tenga más ganas de ir a otros jardines que al nuestro por un tema de información. Así que, claro, y tener un experto o experta en temas de marca, en temas de redes, es fundamental porque esto es, tú y yo que publicamos, sabemos que es complejo, que es difícil y hay muchas cosas que gestionar. Sí, además es que la gente siempre te dice, ay, qué bien que estás publicando, ay, qué bien que estás haciendo esto, ¿cómo has conseguido aquello? ¿Qué tips o qué consejos podríamos dar para la gente que quiera comenzar o que esté empezando a emprender en este sentido y que quiera además avanzar? Porque es cierto que antes daba miedo a lo mejor publicar determinadas cosas, claro, pero ahora hemos avanzado y ya nos hemos dado cuenta de que las nuevas generaciones, gracias a ello también este push, gracias por nuevas generaciones, por ello, porque nos están permitiendo el que podamos ser nosotros mismos, que no nos dé miedo compartir cosas dentro de la compañía. Tienes una comida con un compañero de trabajo, lo publicas. Tienes una comunidad, lo publicas, eres tú mismo. Tienes un hobby, lo publicas, ¿no? Total. O sea, los tips para 2025, ¿cuáles serían? Bueno, yo lo primero que voy a decir, a mí me encanta la parte de estrategia, así que voy por sacarlo. Lo primero que voy a decir es que antes de ponerte a publicar, que tengas como una estrategia de, oye, ¿para qué quieres publicar? ¿Qué tipo de contenido quieres hacer? O sea, lo que mucha gente se equivoca es, venga, voy a publicar un día. Sí. Y tú publicas y, claro, no le da like ni tu abuela, lo siento, o no funciona tan bien, o ya no sabes de qué publicar. Entonces, lo primero es, ¿para qué tú quieres publicar en LinkedIn? Fenomenal. Dale esa estrategia. ¿De qué vas a publicar? ¿Qué temáticas? ¿Para qué quieres publicar? ¿Para que te contraten el día de mañana? ¿Para inspirar a gente? ¿Simplemente para desahogarte? Bueno, pues todo eso lo tienes que tener claro. Y a raíz de ahí lo que tienes que empezar es a crear contenido. Lo que pasa es que ese contenido, y aquí también te puedes apoyar en IA, herramientas, etc., yo no recomiendo publicarlo de primeras. Yo lo que recomiendo es que tengas varias piezas de contenido creadas, y cuando tengas 20, 30, que poquito a poco las vayas publicando para que sea más sostenible. Porque claro, ya la presión de, joder, me lanzo a ver qué opina el mundo y tengo que ir creando, eso en mi humilde opinión va a costar. Y luego se aprende a crear creando. Y los primeros posts son posts que la gente, pues oye, probablemente no le lleguen a muchas personas, o igual sí. Solo decir que los primeros posts cuesta mucho. Entonces, mi recomendación es disciplina, perseverancia y que aportes valor. O sea, una de las grandes claves para que tú tengas recorrido en LinkedIn es que, aunque lo lea una persona y a esa persona le sirva, ya estás generando ahí un impacto muy fuerte. La viralidad, yo es lo que huiría en un primer momento. En una red como LinkedIn, que ser viral es muy complicado.
sea, te das a un TikTok y esto haces cualquier baile, no sé qué. Ahora hablas de un meme que es el perro chill. No voy a decirte qué es, un perro que sale así chill con una música tranquila y tal, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría es esa parte de estrategia, ayudarte en esa creación y luego disciplina e ir mejorando y aprendiendo, ¿no? Y luego seguir a gente, a referentes. O sea, aquí tienes aquí a Vicente, que es Top Boys. Él también. Bueno, no, pero aquí don Vicente, que es Top Boys y que te inspires y conocer gente, networking y sobre todo lo que ayuda mucho es colaborar. O sea, las colaboraciones funcionan muy bien y aprendes mucho también de la historia y de la experiencia de cada persona en la red. Y las redes también de, digamos, los grupos que se crean y las sinergias que se están creando en las comunidades. Total. La importancia de la comunidad. El ser humano ya de por sí también le gusta estar en comunidad. Qué importancia también de toda esta gente que está generando comunidades. Juanjo, María, hola, que sois los padrinos. Aprovecho para nombraros también. Que sus hijas, toda esta gente que está creando. Tiago también, aprovecho para nombraros también. Son personas que están creando comunidades y que están arrastrando este movimiento de gente emprendedora y que quiere también colaborar. Qué importancia también de eso, ¿verdad? Total, sobre todo porque ¿qué es lo que ocurre? A ver, pues que yo pienso en mis amigos, en los del equipo de fútbol, que bueno, pues nos ponemos unga en plan defiende, tal, no sé qué. Claro, o sea, hay mucha gente que si tú le hablas de trabajo, no quiero que me hables de trabajo. Que si hablas de proyectos, no quiero que me hables de proyectos. Cuéntame de Gran Hermano, de la Isla de las Tentaciones, del fútbol, del coche que sale, tal. Entonces, lo bueno de las comunidades es que tienes gente que tiene afinidad común en cuanto a trabajos, proyectos, gente a la que tú le vas a contar un problema que tienes, una idea de proyecto, y lo van a ver tan interesante como el que está hablando del lío que han tenido dos amigos suyos. Entonces, lo bueno de las comunidades es que no solo encuentras gente similar a ti, sino que puedes crear oportunidades. Tú lo has dicho muy bien. Aquí hay una frase que me gusta mucho, que también la utilizó Juanjo en un discurso hace poco, que es el proverbio africano que dice, oye, si quieres ir rápido, ve solo. Ahora, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Sí. Y ese sentido de comunidad, y bueno, el ser humano, si estamos hoy aquí en esta estructura, en este espacio, es porque muchas otras personas estuvieron trabajando, creando esto, y previamente, pues todo lo que ha tenido que ver con materiales, etc. Entonces, si estamos aquí donde estamos es por colaborar. Y una comunidad con buenas reglas, bien formada, como puede ser la de Jesús o la de Juanjo en sus retiros, que son muy recomendables, los retiros, hace que no te sientas solo, hace que puedas compartir muchas situaciones y sobre todo que aprendas y te lleves buenos contactos. Totalmente. Oye, pues mira, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero acabar para también finalizar diciendo que esta temporada vamos a tener sorpresas. Aquí veis el libro que tenemos de Kiko. Lo que vamos a hacer es sortear. Si te parece bien, sorteamos tu libro. Sí, lo claro. Vamos a sortear. Ya os diré cómo vamos a hacer los sorteos. Pero no solo eso, os avanzo que van a venir más personas que también van a sortear sus libros. O sea, que estaros atentos, por favor, al podcast, que esta temporada ser seguidor del podcast va a tener premio, porque lo que queremos sobre todo es daros precisamente esa felicidad y gracias a que me estéis ayudando a que esto continúe, a que personas como tú también quieran venir aquí, Kiko, perdóname, perdóname, Kiko, quieran venir aquí también al podcast y podamos seguir avanzando con ello. Entonces, bueno, pues vamos a sortear tu libro, vamos a sortear otros libros que van a venir en el futuro, así que, por favor, estaros atentos, que aquí ya sabéis que esta comunidad cada vez va creciendo más y yo os lo agradezco muchísimo. Pues, Kiko, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, gracias por haber sido mi padrino, por haberme permitido charlar contigo, que yo me tiraría horas, pero se nos acaba el tiempo. Se ha pasado rápido. Sí. Por desgracia se nos acaba. Y nada, vosotros deciros, por supuesto, os dejaré las redes de Kiko para que lo podáis seguir, os dejaré las mías, ya sabéis, soy Vicente Ribes, y espero que estéis atentos a esta tercera temporada que trae muchas novedades. Yo de vosotros estaré atentos. Y muchos sorteos, ¿eh? Sí. Yo me voy a apuntar a los siguientes, así que cuidado. Ha sido un placer. Gracias, Kiko. Muchas gracias. Nos vemos en la tercera temporada. Hasta luego.